Muy buenas noches, soy Cristian Leandro Infante, estudiante de Ingeniería de Sistemas CEAD Palmira. Actualmente me encuentro matriculado en el curso de evaluación de software. Este es mi video de presentación sobre la norma ISO IEC 9126. Esta es mi presentación número 1. Tengo preparadas 3 presentaciones. ¿Qué es IEC? IEC se refiere a la Comisión Electrotécnica Internacional. ISO se refiere a la Organización Internacional de Normalización, y estas dos entidades crearon el estándar ISO IEC 9126, que es un estándar internacional para la evaluación de software. Fue publicado en 1992. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en dos partes. La norma tiene las dos partes, que son la calidad interna y externa y la calidad de uso. Vamos a ver cada uno de los componentes dentro de estas dos partes en las cuales se divide la norma. En la calidad interna y externa tenemos 6 ítems, en los cuales se debe evaluar el software: la funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Vamos a ver cada uno dentro de estos ítems o parte donde se divide. También hay unos subítems en los cuales se debe evaluar. La funcionalidad se refiere a la capacidad de cumplir con las necesidades existentes o las razones por las cuales el software fue diseñado e implementado. Se debe evaluar la exactitud, que se refiere a la entrega de resultados solicitados de la manera esperada o precisa. Se debe evaluar la adecuación, que se refiere a si el software o el sistema provee un conjunto de funciones para cumplir los objetivos por los cuales fue diseñado, si verdaderamente cumple con esos objetivos, si provee esas funciones que son adecuadas para llegar al cumplimiento. Se debe evaluar la interoperabilidad, que se refiere a cómo interactúa con otros sistemas. Y se debe evaluar la seguridad. Protege la información y los datos, rechaza intrusos, bloquea accesos a datos no autorizados, porque usualmente incluso usuarios que estén dados de alta de manera correcta no necesariamente tienen acceso a toda la información. El sistema debe proveer esa parte de seguridad. Por último, la conformidad de la funcionalidad, que se refiere al cumplimiento de todos estos ítems anteriormente vistos dentro de la funcionalidad. La confiabilidad se refiere a la capacidad de asegurar un nivel de funcionamiento. El software que empiece a funcionar y se caiga a los minutos, o se caiga o deje de funcionar al poco tiempo, no es un sistema confiable. Se debe evaluar la recuperabilidad, capacidad para restablecer los datos cuando hay una falla. Cuando hay una falla, por ejemplo, ¿qué pasa si existe una falla cuando se está escribiendo en la base de datos? El sistema tiene la capacidad de hacer rollback, volver atrás. Es un ejemplo de recuperabilidad. Tolerancia a errores. Se mantiene en funcionamiento así se presenten errores. Esto, por ejemplo, se puede lograr mediante el lanzamiento y lanzar y atrapar excepciones. El sistema puede controlar una excepción para dar manera de que no se deje de funcionar, sino que lo pueda incluso mostrar al usuario el error. También está la madurez del sistema, que se refiere a evitar las fallas. Un ejemplo muy sencillo es cuando se va a dividir dos números y el segundo número es 0, entonces hay un error, pero el sistema podría primero validar si el segundo número es diferente de 0 y mostrarle al usuario en caso de que lo sea. Y por último, la conformidad en cuanto a la confiabilidad, que se refiere a que cumple con los ítems anteriores. La usabilidad se refiere a la capacidad del software a ser entendido, aprendido y usado de manera fácil. Y se debe evaluar la operabilidad. Se permite al usuario controlar el sistema. El sistema no se controla solo, sino que hay una interfaz para que el usuario lo pueda controlar.
El entendimiento, que se refiere a la facilidad del usuario, si es facilitar al usuario entender, que el usuario pueda entender que el sistema le sirve, le funciona. El aprendizaje, que se refiere a permite de manera fácil su aprendizaje. Hay documentación. El sistema no se enreda demasiado para poderlo aprender. Y la atracción se refiere a que es atractivo para el usuario. Conformidad de la usabilidad. Cumple con los anteriores ítems. En cuanto a la eficiencia, se refiere al buen desempeño, usando bien los recursos. La utilización de recursos, por ejemplo, utiliza las cantidades y tipos de recursos adecuados para el sistema. Por ejemplo, un sistema no puede usar demasiados o todos los recursos propios que se le asignen, y si los usa debe usarlos de la manera correcta. No puede exceder, dependiendo del sistema, no puede exceder la cantidad razonable de recursos. También el comportamiento en cuanto a los tiempos deben ser razonables. Por ejemplo, el login en una página web debería ser relativamente rápido, 1 o 2 segundos. Pero, por ejemplo, si se está calculando un libro balance general de una empresa, en la cual multinacional y tiene infinidad de transacciones en diferentes monedas, y hay que hacer sumas, hay que hacer multiplicaciones, y hay que hacer sumatorias, seguramente eso, un tiempo razonable no van a ser unos cuantos segundos, tal vez van a ser minutos o incluso en algunos casos horas. Y conformidad en cuanto a la eficiencia, que es el que cumple con los estándares anteriores. En cuanto a la mantenibilidad se refiere a facilidad para ser modificado, sea por correcciones o mejoras. Capacidad de ser analizado. Permite ser fácilmente ser diagnosticado. Esto podría ser mediante tener una buena documentación del código, cómo está dividido, pero también, por ejemplo, en cuanto a tener logs de eventos, logs de errores para poder ser analizado fácilmente. La cambiabilidad, facilidad para implementar modificaciones. La estabilidad, que se refiere, evita situaciones inesperadas en las modificaciones, y la facilidad de prueba permite realizar modificaciones sin poner en peligro los datos. Un caso es, por ejemplo, en las cargas automáticas. Si yo voy a cargar usuarios, por ejemplo, el sistema me permita validar primero que la carga esté correcta y no sencillamente hacer la carga inmediatamente. La conformidad de la mantenibilidad, que cumple con los anteriores ítems. Y en cuanto a la portabilidad, se refiere a la facilidad para ser trasladado a otro entorno. Adaptabilidad, se adapta a diferentes entornos. Por ejemplo, ¿qué pasa si se le cambia el sistema operativo? ¿Qué pasa si se le cambia el sistema gestor de base de datos? Facilidad de instalación, facilidad para ser instalado de acuerdo al usuario. Si es un usuario que no es informático, es un usuario general o final, ese usuario seguramente va a querer algo tan fácil como siguiente, pero si es un DBA que va a instalar una base de datos, bueno, podría ser un poco distinto la instalación. Coexistencia, capacidad para coexistir con otro software. La reemplazabilidad, capacidad para ser reemplazado por otro software con el mismo propósito, por ejemplo, por una nueva versión del mismo programa. La conformidad de la portabilidad es que cumple con los anteriores ítems o estándares. Eso en cuanto a la calidad interna y externa, se debe evaluar todos estos ítems. Ahora, en cuanto a la calidad de uso, tenemos la eficacia, la productividad, la satisfacción y la seguridad. La calidad de uso, la eficacia, por ejemplo, permite a los usuarios finales completar los procesos de manera exacta e integral. Entonces, el sistema verdaderamente cumple con lo que se necesita. En cuanto a la productividad, permite al usuario ser productivo. Hay sistemas que son bastante buenos, pero el usuario a lo mejor tiene que teclear mucho o usar mucho el mouse, lo cual no le permite ser productivo. Por ejemplo, el sistema permite shortcuts o entradas rápidas de uso del teclado.
Eso ayuda a la productividad. Satisfacción, sentimiento del usuario al usar el software. ¿Cómo se siente el usuario al usar el software? ¿Se siente reprimido, se siente ahogado con mucha información? ¿O se siente bien, se siente tranquilo, le gusta, es bonito usar el software? Seguridad, minimiza los niveles de riesgos en cuanto a la calidad de uso. Muy bien, este es el resumen de lo que es la norma ISO IEC 9126. Ahora bien, con toda esta información, sencillamente que ya sabemos, hay que utilizar métricas. Las métricas son, a ver, devolvamos un poco esto. Las métricas en la calidad de software. Vamos a ver para qué sirve el concepto y vamos a ver algunas diferencias que hay en cuanto a los conceptos parecidos. El concepto es parámetros predeterminados para evaluar el software. Las métricas, al utilizar métricas se establecen unos parámetros con los cuales vamos a hacer medidas del software. ¿Qué vamos a medir? Bueno, vamos a medir lo que vimos en la norma y para esto necesitamos, por ejemplo, en la comportamiento de los tiempos, por ejemplo. El sistema, hay que indicar que el sistema es bueno si no sobrepasa cierta cantidad de tiempos, como estaba explicando ahora, depende del sistema, cada software. Se diferencia con medida. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con medida? La medida es el valor cuantitativo, ¿sí? Por ejemplo, la métrica dice, si el sistema se demora entre 2 o 3 segundos haciendo un login, se considera bueno. Pero la medida es, ¿cuánto se demora? 2,5 segundos. Es lo que se demora en promedio. Y la medición es el acto de medir, tomar un cronómetro o utilizar una función dentro del mismo lenguaje de programación para poder medir el tiempo. ¿Para qué sirven las métricas? Bueno, sirve para muchas cosas, para mejora continua, establecer correcciones, qué pasa cuando se fabrican varios componentes de software. Se puede ver en las métricas cómo se puede ir mejorando, se puede ir cambiando la estrategia de diseño. Se puede ir mejorando el uso de herramientas en el desarrollo de software. Todas estas métricas nos van a permitir avanzar hacia hacer mejores productos de software. Bueno, este ha sido el resumen en cuanto a las métricas, en cuanto a la norma ISO IEC 9126. Muchas gracias y seguiremos en contacto.